Voy a ir a traer mi maleta para que... Y entró, pasaporte. ¿Qué tal, Joey? Encantado. Eso es una de las gente que a mí me gusta, que son de otro tipo de... Seguridad. ¿Cómo estás? Es que aparte cogiste... Bueno, es mi primer partido. Ustedes ya están acostumbrados, me imagino que ya ven la vaina, pero fue mi primer partido. Hermano, yo estaba más emocionado que niño con juguete nuevo. Iba entrando, cuando todo lo que era el ambiente que se vive, que tú lo ves a veces por televisión, escuchas los gritos, pero no es lo mismo estar ahí. La barra del Atlético, hermano, esas barras nunca Frente paran. Atlético se llama. Y casualmente estaban al frente de donde yo estaba. Y entonces los tipos son otra cosa, brother. Es espectacular ese ambiente. Y tener la oportunidad de ver un juego del Barça. Pero a mí el primer tiempo estuvo criminal, ¿me entiendes? El Barça estaba muy, muy fuerte. Aunque el Atlético, sí te voy a decir, son de los equipos que siempre tú estás asustado, porque tú en cualquier momento esos manes se empiezan a pompear hasta que tú no, en el segundo tiempo yo no quería ni mirar. Y entonces lo que pasa es que fueron muy amables conmigo los del Atlético, me permitieron estar ahí con un día de aviso de permitirme estar en el palco, así que eso se lo agradezco mucho, pero bueno, mi equipo es el Barça, pues, y de verdad me sentí muy contento de ver todo cómo jugó. Vamos a decir, Suárez, un animal, el tipo tiene mucha fuerza, como que no deja perder los balones, también el golazo de Messi fue otra vaina, el que salvaron, eso sí lo tengo grabado, ese sí lo estaba grabando en vivo, yo dije que viene el gol, porque ahora Messi está ¿sabes? Que usualmente eso es una oportunidad así, ahorita mismo está donde Messi se para en ese punto. El lanzamiento de falta, la segunda parte también que va al palo, que lo salva el portero. Sí, eso lo tengo grabado aquí. Ese es el que voy a subir después mañana. Lo estaba grabando y que viene el gol, viene el gol, pero el tipo el portero la hizo bien. Háblame de una cosa, el chamaquito ese que está porteriando, ¿por qué Ter Stegen en la portería esta vez? Es buena pregunta, yo también me la hago esta pregunta. No, pero el chamaquito Chila que paró de frente. Sí, pero se la tiran a él. Si se tiene que mover, yo tengo No es muy fan del portero. No soy fan de Zidane. Chala, me la tiran a él, yo me paro ahí, cuando viene ese balón, yo no me quito. Yo soy de Ter Stegen. De Ter Stegen me da tranquilidad. A mí este portero no me da tranquilidad, pero no pasa nada. Pero yo lo que estoy muy feliz... Es un chamaquito, hay que darle el chance para que el man... Esos son los partidos que se van fogueando. Piensa que si ganamos una copa con Pinto, Guajín, Pinto, sí, que sí. canta, podemos ganarla con Zilesen también, ¿eh? Así que por eso no habrá problema. Es malo. mejor que es mi compa, mejor que es amigo mío, si no... Escúchame, el próximo objetivo, tú ya has visto en directo del Atlético, el próximo objetivo que tiene Muguts pel Barça para ti es llevarte a un entrenamiento del equipo. ¿Vas a estar preparado o porque a lo mejor te va a dar algo? No vean con político, tú no eres político ni nada de esa vaina. Si me estaba ofreciendo eso, hermano, él me dijo, hey, Joey, no te preocupes, tú vienes al Barça y vas a ir ahí y vas a conocer a los jugadores. Es como el Papá Noel. Sí. Sí. No, pero el Papá Noel sí llega a veces, usualmente, y yo me he portado bien, así que necesito, de verdad, si yo voy al... Yo en el cap, ya la vida, yo me imagino así, boom, y de repente dije, hola... Y ahora le dice, hey, ¿cómo estás, Joey? Messi, siendo Messi. Pacta eso. Es tímido. Sí. Es timidito. Lo pactamos. Pacta eso. Lo pactamos. Está firmado aquí. El día que tú quieras, te coges el avión y te vienes para Barcelona y vienes al entrenamiento. Y a un juego, que coincida con un juego. Pero el juego lo vendrás con nosotros en la cabina. Eso es lo que yo quería, pero yo sabía que como tú estabas acá... En la cabina del Camp Nou. En la cabina del Camp Nou vendrás y haremos... Preparamos los gritos, las canciones y toda la vaina. Y los temas nuevos, porque ya me han dicho que hay unos temas nuevos vienen, por ahí. viene. Hay un tema que se llama La Movida, que está duro, que es ahí, yo creo que... Dice, 90, 60, 90 en medidas. Con razón tú tienes tantas enemigas. Quieres el secreto de todas tus amigas. Lo que no saben que tú tienes la movida. Ey, concentración en la cintura. Dice, lo que ritmo que el niño y te ritmo. Chica, tú eres otra cosa. Lo tienes y se nota. La movida. Quiero saber si tú tienes la movida. Dale pa' abajo y pa' arriba. Yes, tú tienes la movida, te vi la movida. ¿Y esto cuándo va a salir? Esto, por favor, que salga Esto ya. sale en abril día primero. En abril. En abril. Con un buen featuring, una buen chévere. Pero a mí no me importa nada. Ahorita no hablemos de música. Yo no vine a hablar de música. Yo vine a hablar. Mira lo que estoy aquí. Mira mi gente. Este hombre lo conocí porque el man subió lo del pique. ¿Cómo tú decías? Hay una...
Agarrará Barça, ¿qué dices ahí? Ha guanyat el Barça. No, ha marcat el Barça. Ha marcado al Barça. Ha marcat Gerard Piqué. Pero Ha marcado. eso en qué idioma? Això en català. Català. Ha marcat el Barça, ha marcat Gerard Piqué, deia. A marcar al Barça, a marcar Gerard Piqué. Yo decía, yo no sabía qué estaba diciendo el man ahí. Pero yo dije, "Ofi". Y de ahí entonces empezó la historia. Pero si ese hombre me lleva allá y yo conozco a Messi, Suárez, Neymar, a todo el equipo, yo te voy a llevar y que al próximo concierto que yo tenga por allá te llevo con todos los gatos pavos, te va para que te le pongan un cheque. Cambio, porque no me gusta hacer la vaina y que gratis, porque ahí sí pactaste, ¿verdad? Ahí lo pacté rápido. Pero bien, voy a estar narrando con él todos los cantitos que nosotros vamos a tener, así que va a ser una noche muy Abril-mayo, especial. aparte que nos estaremos jugando la Liga en abril-mayo, que Ajá. estaremos ahí partidos importantes. Sí, pero que no sea tan importante porque entonces los manes están muy concentrados en el partido y no me pelan. Yo necesito que los manes me hablen. Un partido normal, pues un partido no un partido chévere ahí, ¿me entiendes? Bueno, pues, un partido contra el Real, Cuando una cosa salga así. un partido contra el Real. No, mentira. No. Este es el Real Madrid, ¿eh? Sí, Ese es mi guitarrista y mi road manager, pero es objetivo. El man sabe que ahorita yo tengo que aceitar. El Real Madrid juega bien, tiene buena figura. A mí me gusta mucho Marcelo. Siento que la persona que saca la cara al final del día es Sergio Ramos, porque ese es el que dice estoy aquí, porque al final todo el mundo se aguacha y el man sale y me daba miedo. Eres un enfermo de fútbol. Yo le decía a este man, juegue en vivo, el día que está el clásico, yo decía, juegue en vivo, Sergio, juegue en vivo. Ey, pues si ese es el man que siempre... Mirad si es malal Joe, que el otro día me escribe, ¿cómo puede ser que se lesione Busquets? Que necesitamos a Busquets, que no tenemos reemplazo para Busquets, me preguntabas, ¿eh? ¿Para cuánto tiene Busquets? Me decía. Ya está. Busquets la semana que viene estará ¿Y por qué no listo. jugó Iniesta? Porque la semana que viene también, están ahí ya están a punto, listos. ya están a punto. Y así matamos. Pero bueno, vamos bien, me siento tranquilo. Mi gente aquí, este hombre se comprometió, así que voy a estar por acá molestándolo con ustedes. Nunca he ido a Barcelona, así que... No te va a faltar de nada en la ¿Sí? ciudad. ¿Qué te gusta? ¿Sushi? ¿Italiano? ¿Para comer de qué eres? Chistorra. Chistorrita, ¿eh? ¿Tú crees? No venía acá como no, chistorra, una chistorrita. Una chistorrita. Una chistorrita, una cervecita y estamos matando el área. Pues no te va a Ey, faltar de nada. yo pensaba que este man era así, ¿ves? Yo decía esto, claro, si uno lo ve sentado dentro de la cabina, nunca lo vi de pie y que chuchicha, pero de verdad un placer conocerte, mi hermano, loco. Igualmente. Hey Messi, ¿qué te iba a decir? Ahora paso por allá y vaina, que para que comer, yo no sé si voy a poder ir ahí a los, ¿cómo se llama? Las Lilas. Allá en Argentina fui a las Lilas y me dijeron, no, ahora que vas para allá, salúdame a Messi. No voy a poder reunirme contigo, hermano, porque estoy bien ocupado. Pero pronto sí. Pero pronto me reúno contigo. Y Neymar, ahorita te llamo. Ahorita más tardecito te pego una llamadita y Suárez, dale, nos vemos ahora más tarde para comernos un buen asado. Saludos, bye.